Vamos a hablar de la arquitectura medieval. More than any other one thing, Más que cualquier cosa, the cathedral was emblematic of the centrality of the Christian church la catedral fue emblemática de la centralidad de la iglesia cristiana during the Middle Ages. durante la Edad Media. The cathedral was always situated in a town La catedral siempre estaba ubicada en un pueblo in a way that it commanded the attention en una forma en que atrajera la atención of everything and everyone around it. de todo lo que estaba alrededor de ella. The building of the medieval cathedral La construcción de la catedral medieval was in fact the single greatest phenomenon of its time. era el fenómeno singular y más grande de su tiempo. The great medieval cathedrals often took as long as a century to build. De estas grandes catedrales tomaban tanto tiempo como 100 años para ser The construidas. builders didn't have power tools, Ellos no tenían herramientas pues como las de ahora, herramientas que funcionaban con electricidad electronic scaffolding, o estas herramientas electrónicas or any understanding of the mathematics o entendimiento matemático associated with structural engineering. asociado con la ingeniería estructural. One writer on European architecture Un escritor sobre arquitectura europea states that declara esto: the invention of the pointed arch la invención del arco punteado, es que lo que está diciendo, la invención del arco punteado. This is an arch, and see how it's pointed? Ustedes pueden ver ahí el arco, ¿no? Y el arco es punteado. Dice este señor que la invención del arco punteado, And this architectural expert says y dice este experto en arquitectura, that the pointed arch was a rare event in history, que el arco punteado era un invento raro, es un invento raro de la historia. when the solution to a technical problem, Cuando la solución para un problema técnico how to build a tower church, de cómo construir una iglesia torre, was also sublimely beautiful. y dice también era sublimemente hermosa. The cathedral, La catedral, like the Roman church and its hierarchy, como la iglesia romana y su jerarquía, evoked emotions like awe, evocaban emociones como el asombro, mystery, fear, misterio, temor, power, and dominance. poder y dominación. Its magnificence and beauty and splendor Su magnificencia en belleza y esplendor, and imposing presence y con una presencia imponente, reflected the supernatural spirit of the age. reflejaban el espíritu sobrenatural de la época. At the same time, however, Sin embargo, a la vez, the building could be stone cold los edificios pueden ser tan rígidos como la roca, gloomy and dark, pueden ser también en cierta forma como oscuros, desperately needing the purifying illumination desesperadamente necesitando la iluminación purificadora of light. de la luz. Both the suns, Ambos, the suns, the light of the sun, ambos, la luz del sol and the light of spiritual truth. y la luz de la iglesia espiritual. The whole of a person's life in the Middle Ages, Toda la vida de una persona en la Edad Media, from birth until death, desde el nacimiento hasta la muerte, was held captive by the sacramental authority era llevada cautiva por la autoridad sacramental of the clerical hierarchy. de la jerarquía clerical. It was an authority most often Era una autoridad que en su mayoría exercised inside the cathedral. se ejercitaba dentro de la catedral.
Now, the construction of church buildings, Ahora, la construcción de los edificios de la iglesia, as distinct from the house churches typical of early centuries, como distintas a las iglesias, a las casas de las iglesias típicas de what century? early centuries, De los primeros siglos de la iglesia. began in the second half of the 3rd century. Estos comenzaron en la mitad en la segunda mitad del tercer siglo. Now, the reason for this transition from house churches to church buildings Ahora, la transición de casas de iglesia to temples, yeah? The transition to house churches to buildings, yeah? from house churches to actual built churches. Sí, la transición entre casas de iglesia e iglesias de edificio. First, did I get to the end of that? En primer lugar, Yeah, there are 3 reasons for this transition. hay 3 razones para esta transición de casas de iglesia a edificios de iglesia. First, in the apostolic period and immediately after, Primero, en el periodo apostólico e inmediatamente después, the belief in the imminent return of the Lord la creencia en el retorno inminente del Señor discouraged the construction of church buildings, desanimaba la construcción de edificios de iglesia as did the persecution that occurred in the early y centuries. también la persecución que ocurrió en los primeros siglos. Second, En segundo lugar, church membership was growing steadily in the ante-Nicene period. los números de la iglesia estaban creciendo establemente before the ante-Nicene period, Yeah. antes del periodo anteniceno. And then exploded with the influx of the Germanic peoples. Y luego este número de personas explotó con la inclusión de los pueblos germánticos o germánticos, Beginning in the 4th century. que comenzó en el cuarto siglo. Private homes were no longer adequate Ya las casas privadas no eran adecuadas for the size of the growing Christian community. debido al tamaño de la comunidad cristiana que estaba en crecimiento. Third, the evolution of the worship service itself En tercer lugar, la evolución del servicio de adoración en sí misma contributed to church building. contribuyó a que se construyeran edificios de iglesia. Not only was there a need for more space, No solamente había una necesidad de más espacio, but the space also had to be liturgically functional. sino que el espacio tenía que ser litúrgicamente funcional. For instance, the separation of the clergy and the laity, Por ejemplo, la separación entre el clero y el laicado, both physically and spiritually, en ambos aspectos, física y espiritualmente. required new configurations of church space. Esto requería una nueva configuración del espacio de la iglesia. The time between 313 and 590 El tiempo que transcurre entre el año 315 y el 590 is often referred to as the era of church building se le refiere como la era del edificio de la iglesia in the Roman Empire, en el Imperio Romano, beginning with Constantine comenzando con Constantino, and reaching its height under Emperor Justinian. y alcanza su cima bajo el emperador Justiniano. Churches were being built throughout Western and Eastern Las iglesias estaban siendo construidas a lo largo sections of the empire. de las secciones del imperio del oriente y del occidente. It has been estimated Y ha sido estimado that there were more churches built in the 4th century que había más iglesias construidas en el cuarto siglo than at any other time since. que en cualquier otro tiempo después de este. An appropriate model for the new church building
Un modelo apropiado para un nuevo edificio de iglesia was found in the public basilicas of the West. se encuentra en las basílicas públicas del occidente. The basilicas had customarily been used Las basílicas habían sido usadas acostumbradamente as a courthouse or a mercantile building. como una corte, una corte o como un edificio mercantil. The basilica had a long rectangular hall Una basílica tenía un salón largo y rectangular divided into three sections que se dividía en 3 secciones by 2 rows of columns con 2 líneas de columnas parallel along the sides. y paralelas a los lados. This would be a basic layout of a basilica. Esto sería, mire el plano de una basílica, mírenlo allí. You can see that it's a large rectangular shape Pueden ver que tiene forma de rectángulo grande and it's divided into 3 sections y está dividido en 3 secciones by these 2 rows of columns. por esta línea de columnas. Mire. Now, this is an actual layout of a basilica that was converted to a church building. Miren que este es el plano de una basílica que se convirtió en un edificio de iglesia. Right here would be the entrance to the cathedral, Aquí estaría la entrada a la catedral and down at this end, y aquí en esta parte de atrás, this was called the apse. esto se llamaba el apse, así como se escucha apse. And right here, Y justo aquí en esta parte, the Roman Church would place an altar, aquí colocaban un altar, en este lugar colocaban un altar. and the apse was where the bishop or the clergy were. Y aquí era donde estaban el obispo y el clero. This area out here was called the nave, Mira, a esta parte aquí en esta área se le llamaba la nave. and this is where the regular Christians would sit. Y aquí es donde se sentaban los cristianos regulares, en la nave. And you found in time that a lectern would be placed at each of these, Y con el tiempo ustedes van a encontrar que se colocaban ahí lectorios, en cada lado, lectorios. and during the course of the Mass, Y durante el transcurso de la misa, a layman would come up to this lectern and read from the epistles, un laico llegaba aquí al lectorio y leía de las epístolas. and then a clergy would come up and read from the Gospels on this side. Y luego uno del clero iba allá y leía from the Gospels, from the Gospels, From the Gospels. leía de los evangelios. So this is kind of your basic layout of the Christian church, and this got carried over into the great cathedrals of the medieval period. Esto era el plano de un edificio de iglesia de esta época y esto se llevó hasta la construcción, esto evolucionó hasta la construcción de estas grandes catedrales. After the basic basilica church, Después de la basílica, de la iglesia basílica básica, in the early Middle Ages, allí en los primeros años de la Edad Media, generally between the year 1100 and 1150, generalmente entre los años 1100 y 1150, the basic basilica form of the Christian church la forma de la basílica básica de la iglesia cristiana evolved in a style of architecture. evolucionó en un estilo de arquitectura. That style of architecture was called Romanesque. Este estilo de arquitectura que les menciono se llamaba el estilo románico. It takes its name from the fact that it was like the Roman architecture of the past. Y toma su nombre porque era como la arquitectura romana del pasado. The Romanesque church differed from the original basilica La iglesia románica se diferencia de la basílica in 3 ways. en 3 formas. The first was that this area here was lengthened.
La primera diferencia es que esta área que les acabo de mostrar fue alargada. And they did so because they wanted to build like an aisle right across here. E hicieron esto porque ellos querían construir una especie de pasillo justo aquí. That was called a transept. Y a este pasillo se llamaba el transepto. And so when you build in this aisle, Así que cuando se construyó o se construía este pasillo, what you do is the layout of the church is now in the form of a cross. lo que se lograba es que ahora la forma de la iglesia tenía, o la iglesia tomaba forma de cruz. And this is referred to as a cruciform church. Y a esto se le refería como una iglesia cruciforme. The early basilica churches were constructed with wooden roofs. Roof. Okay. Estas iglesias se construían con techos de madera. The Romanesque church was constructed with stone roofs. Y la iglesia romanesca se construía con techos de piedra, Using a technique involving semicircular arches. usaban una técnica que involucraba arcos semicirculares. Miren allí. This is not a church in the medieval period. This is actually a Roman arch in the 1st century. Esto es un arco romano del primer siglo, no es una iglesia. So you can see this semicircular arch right here. Ustedes pueden ver aquí este árculo de semicírculo. And it was this arch that was incorporated into the Romanesque cathedral. Y este estilo de arco fue incorporado en la catedral románica. And because they were semicircular like this, Y como eran semicirculares así, the churches tended to be low and wide. entonces las iglesias tienden a ser bajitas y anchas. Like this. Así como estas, miren. But you can see right here this rounded semicircular arch. Ahí pueden ver ese árculo semicircular. And you don't see up here, you don't see the tall spires. Ustedes no ven aquí pues esos spires, what do you mean? You know, like on top of steeples. Ajá. Sí, ustedes pueden ver allí esas cúpulas que se levantan como unas agujas. No se ven ahí. De pronto aquí se ve una crucecita un poquito, pero... Now, when you build a church with a stone roof, Bueno, cuando se construye una iglesia con un techo de piedra, the roof creates a lot of weight and pressure downward. el techo de piedra, por ejemplo, crea mucha presión hacia abajo On the walls of the church. sobre los muros de la iglesia. When that happens, it creates a lateral thrust of the walls. Y cuando eso ocurre, lo que pasa es que crea mucha presión sobre los muros. So they had to build the walls very thick. Así que lo que tuvieron que hacer es hacer muros muy gruesos, muy anchos, So they wouldn't collapse. para que no se cayeran. Now the third feature of the Romanesque style La tercera característica del estilo románico, was they tended to add what was called a belfry, belfry, a bell. sí, es que ellos tenían la tendencia de adicionarle una campana. Now toward the middle of the 12th century, Así que para la mitad del siglo XII, Gothic architecture started to replace the Romanesque. la arquitectura gótica comenzó a reemplazar la arquitectura románica. While the basic cruciform floor plan remained the same, Mientras que este plano de forma de cruz permaneció igual, there were two significant architectural changes hubo dos cambios de arquitectura significativos in the Gothic cathedral. en las catedrales góticas. One was the use of a pointed arch, Una fue el uso de estos arcos con punta o arcos punteados.
instead of a rounded arch. en lugar de usar arcos de semicírculo. This picture and several that I'm going to show you, I took in my church, St. Andrews, back in Florida. Estas fotos que les estoy mostrando son de mi iglesia allá en San Andrews, en Florida. This is a Gothic architecture. Esta es arquitectura gótica. This is the pointed arch that's used. You'll see here pointed arches. Ustedes pueden ver aquí por todos lados arcos punteados. And the pointed arch was important because it gave the sense of the church reaching for the heavens. Y un arco punteado es importante porque da la sensación de que el edificio está alcanzando el cielo. The church had a sense of the heavenly, of the divine, rather than this flat. Así que el edificio de la iglesia ahora tiene este sentido de lo divino antes de lo plano y lo terrenal. Now the second architectural change, Ahora, el segundo cambio arquitectónico. what we have here when you have pointed arches, Bueno, lo que tenemos aquí es esto. Si tenemos estos arcos punteados, pointed arches are stronger than rounded arches. los arcos punteados son mucho más fuertes y resistentes que los arcos redondeados. By the way, I'm telling you a lot of this because Columbia has some of the most beautiful cathedrals I've ever seen. Y les digo esto es porque en Colombia tiene una de las catedrales más bonitas que yo haya visto. My wife and I were given a tour in Bogota, En Bogotá se nos dio un tour and we looked at 3 or 4 different cathedrals. y miramos a 3 o 4 catedrales diferentes. 3 of them were Gothic and 1 of them was Romanesque. 3 eran góticas y una de ellas era románica. In Medellin is very similar. You have some beautiful cathedrals. Y en Medellín es muy similar porque aquí tenemos unas catedrales muy bonitas. And so if you can go to these and look at them and admire them without having to feel like you're a Roman Catholic. Bueno, ustedes pueden ir allá y admirarlas y admirar la belleza de ellas sin sentirse católicos romanos. Just appreciate them for their beauty and Simplemente vayan y aprecienlas por la belleza arquitectónica their architectural genius. y por el genio arquitectónico que ellas despliegan. Okay, so because the pointed arches were stronger, Bueno, y debido a que estos arcos punteados eran más fuertes, they could bear the weight of stone roofs. ellas podían entonces aguantar el peso de estos techos de piedra. And so what they were able to do was they didn't have to build real thick walls. Así que lo que pudieron ser capaces de hacer es que ya los muros no eran tan anchos, sino más delgados, más angostos. And because the walls were not so thick, Y debido a que las paredes ya no eran tan gruesas, the Gothic cathedrals entonces las catedrales góticas had these tall, beautiful stained glass windows. tenían entonces estas ventanas con vidrios de colores. And unlike the Romanesque that were dark and gloomy, Y a diferencia de las iglesias romanescas que eran oscuras, tenebrosas, the Gothic cathedrals let in all kinds of light. las catedrales góticas permitían que entrara todo tipo de luz. And the colored glass Y estas ventanas de colores gave it an almost supernatural feel. le daban como una sensación de sobrenatural. Now, in order to strengthen the walls, Ahora, para fortalecer los muros, they built what are called flying buttresses. ellos construyeron lo que se llama estos famosos baluartes. You see these things right here? Oh, ¿Ven ustedes ahí eso que se ve curvado? this here, this here, this here. Eso que se ve ahí, Those are flying buttresses. estos son baluartes, se llama baluartes aéreos. And what these were they were built
into the outside wall, Lo que hicieron con estos baluartes aéreos es que se construían en la pared externa holding the wall in para reforzar el muro que está dentro, so it wouldn't collapse, para que no se vaya a caer, but allowing the walls to be much thinner pero para permitir que los muros internos sean más angostos. so you could have these big tall windows. Así que de esa manera se pueden colocar esas altas ventanas con vidrios de colores. And they were called flying buttresses because they look like they're kind of flying out of the church. Y se llama baluartes aéreos porque obviamente ustedes los ven ahí ellos, en el aire. Another improvement in the Gothic. Otra mejora que se logró con las catedrales góticas. Now you can see this right here. Pueden ver ahí esto. Miren esas líneas que se ven ahí. Pueden ver. To strengthen the ceiling, Esto se hace para fortalecer el cielo raso o el techo. they would build these columns, Entonces lo que hacían es que construían estas columnas and then this vaulting would be taken out of these columns y luego miren que estas líneas se salían de las columnas, from each point, de cada uno de los puntos. Miren, each column, mire que se unían allá en ese punto saliendo desde cada una de las columnas. and that strengthened the structure of the ceiling and the wall. Y la distribución que tiene es para fortalecer la estructura del techo. And they're called rib vaulting because they look like the ribs on a person. Se le llama estructura de costillas porque se asemejan a las costillas de una persona, miren. I've come to really love Gothic architecture. Se emociona porque le gusta la arquitectura gótica. And since I've kind of learned about Gothic cathedrals, Y como he aprendido acerca de catedrales góticas, when I visit them, I just have much more appreciation for just an unbelievable accomplishment these churches were. cuando yo voy a verlas, yo admiro mucho y considero que esto era un logro arquitectónico impresionante. Al ver estas catedrales, considero que ha sido un logro impresionante en cuanto a la arquitectura. I'd like to spend what time we have left Bueno, vamos a pasar este tiempo que nos queda talking about the relationship between the cathedral and worship. hablando acerca de la relación entre la catedral y la adoración. This quote right up here, Esta cita que aparece aquí, that was a quote by the historian Philip Schaff, esta cita es del historiador Philip Schaff, in which he said that architecture is the handmaid of devotion. y él dice que la arquitectura es una sierva de la devoción. He said a beautiful church is a sermon in stone, Dice, una bella iglesia es un sermón en piedra, and its spire or its steeple y su cúpula is like a finger pointing to heaven. es como un dedo apuntando al cielo. The historian Justo Gonzalez El historiador Justo González states that medieval churches have two basic purposes. dice que las iglesias medievales tenían dos propósitos principales. One is didactic or instructional, Uno de ellos era un propósito didáctico o de instrucción, and the other is cultic, he said. y el otro es el propósito cúltico. Now, the didactic purpose Ahora, el propósito didáctico was a response to the needs of an age fue la respuesta para la necesidad de una época when books were scarce donde los libros eran escasos and there were few people that were able to read the books that were available. y había muy pocas personas que eran capaces de leer los libros que estaban disponibles. The great Gothic cathedrals Estas grandes catedrales góticas were often described as the Bible in stone. a veces se les describía como la Biblia en piedra. The entire cathedral, Toda la catedral, inside and out, dentro y fuera, was a book in which the mysteries of the faith era un libro en la cual los misterios de la fe and creation y de la creación
were reflected through the use of stained glass windows. Eran reflejados por el uso de estas ventanas de vidrio de colores. No sé cómo, eso tiene una palabra técnica. Los vitrales, estas ventanas con vitrales. Statuary and stone carving. Que tenían estatuas también y tallados en piedra. Todo eso era con un sentido didáctico. The effect of lighting and shadows El efecto de luces y de sombras created a pervading sense creaban un sentido invasivo of the divine and the supernatural. de lo divino y de lo sobrenatural. Gonzalez says that the cathedral González dice que la catedral was a symbolic expression of biblical truth era una expresión simbólica de la verdad bíblica and sought to set forth within its walls y buscaba desplegar dentro de sus paredes the entirety of biblical history. La historia bíblica completa, Design features and decorations con estos diseños, con estas características diseñadas y estas decoraciones of the cathedral's interior del interior de las catedrales, highlighted the lives of saints and martyrs, se resaltaban las vidas de los santos y de los mártires provided reminders of Christian virtues and vices, y proveían recordatorios de las virtudes cristianas y de los vicios también. remembered Christ's crucifixion, Recordaban la crucifixión de Cristo and embodied the concepts of heaven and hell. e incorporaban los conceptos del cielo y de la tierra. The cultic purpose, El- Gonzalez says, Dice González que el propósito cúltico was centered in the celebration of the Mass se centraba en la celebración de la misa and the medieval understanding of the Eucharist. y bajo el entendimiento medieval de la Eucaristía. The Mass and the Eucharist together La misa y la Eucaristía juntas express the Roman Church's belief expresan la creencia de la Iglesia romana, that the elements of the bread and wine de que estos elementos del pan y el vino are miraculously changed into the se cambian milagrosamente en actual body and blood of the Lord Jesus. la sangre y el cuerpo reales de nuestro Señor Jesucristo. The worship service was proclaimed to be a repetition of the sacrifice of Christ. El servicio de adoración se decía ser una réplica del sacrificio de Cristo And essential to salvation. y que era esencial para la salvación. Consequently, the cathedral was viewed not so much as a place of worship, Y consecuentemente la catedral no era solamente vista como un lugar de adoración, but as a setting that should be fit for the great miracle of transubstantiation. sino como un ajuste que debía ser visto para que resaltara el milagro de la transubstanciación. While there were many architectural design differences Bueno, mientras hubo muchas diferencias arquitectónicas y de diseño between the churches in the East and the West, entre las iglesias del Oriente y del Occidente, they both reflected a change ellas ambas reflejaban un cambio which involved ecclesiastical and religious life. que involucraba la vida eclesiástica y religiosa. Specifically, Y específicamente the interior layout of the Christian church el diseño interior de la iglesia cristiana created a physical separation between the clergy and the laity. creaba una separación física entre el clero y el laicado. This change had been occurring for several centuries, Y este cambio había ocurrido por varios siglos, but was heightened with the mystery of the Mass. pero fue resaltado o fue realzado con el misterio de la misa. In the East, En el Oriente, the separation was created through the use la separación se creó a través del uso of what is called an iconostasis, de lo que se llama iconostasis.
And iconostasis was this massive screen. Y la iconostasis era una especie de, it's kind of like a fabric, a screen. A screen, Es como una pantalla gigante. almost like a wall. Sí, es como una pared gigante. And it was decorated with icons and pictorial images. Y era decorada con iconos y con imágenes pictóricas. O sea, era una especie de pared que servía para colocar estas iconos y imágenes pictóricas. And in this screen, the clergy were back here. This is the apse. This is the nave where the people are. Aquí tenemos el apex, aquí tenemos el lugar donde está el clero. And in this iconostasis or screen, there was a door. Y aquí en esta iconostasis o pantalla había una puerta. And it was through this door that the clergy, when they came out, they would pass through the door of the screen. Y aquí por este lado era donde entraba el clero, Back here in the apse. iba ya hasta el apex. And at that point, they were totally invisible Y, to all- the y allí en ese punto eran totalmente invisibles congregation. para la congregación. As previously noted, Como dijimos antes, the interior of the church in the west el interior de la iglesia en el occidente was divided between an area that was called a chancel estaba dividida en una área que se llamaba the chancel. where the apse is located. Sí, allí está parte donde está el apex. And that room was for the clergy. Y ese cuarto que estaba allí era para el clero. And the area for the laity was called the nave. I showed Y you. el área donde estaba el laicado se llamaba la nave, lo que mostramos en la mitad entre las columnas. Initially, in the Western church, the altar was used to separate the people from the clergy. Inicialmente el altar se usaba para separar al pueblo del clero. But in time, a very large ornate screen similar to this Pero con el tiempo a wall, yeah, a large wall, una pared grande similar a la que les mostré ahora, that would have a crucifix at the top que tendría en la parte de arriba un crucifijo, would separate the two areas. separaría las dos áreas. Sí, a esta pared se le llamaba la pared de Ruth, era un nombre que le colocaron a esta pared, es un nombre propio. Puede ser un apellido de alguien. There was one other major architectural addition Hay otra adición arquitectónica. is that in the Middle Ages they started constructing like little chapels on the outside walls of the nave. Es que en la Edad Media comenzaron a construir una especie de capillas pequeñas en las paredes de afuera de las naves. Una especie de, como unas capillitas pequeñas. Aquí está la nave, ¿recuerdan? Donde está el laicado, como una especie de capillitas pequeñas. In Bogota there is a Gothic cathedral at the top of this mountain. Allá en Bogotá tenemos esta catedral en Monserrate. And at there you can see the whole city of Bogota. Y allá pues de Monserrate se puede ver toda la ciudad de Bogotá, los que son de Bogotá conocen. But that church had absolutely perfect examples of these side altars that were built. Miren que los que conocen la capilla allá en Bogotá saben que a los lados de las naves hay una especie de altares pequeños. And these altars were used for prayers for the dead and to the saints and so forth. Y estos altares fueron usados para las oraciones por los muertos, por los santos y etcétera, For the souls in purgatory. para las almas del purgatorio.